Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días. Quiero saludar en nombre de la Iglesia Berea Santiago de Chile a todos nuestros hermanos, a nuestros pastores, a todas las iglesias y especialmente a todos aquellos que nos ven por las redes sociales, aquellos que nos siguen, que nos animan cada día a seguir adelante con la predicación de la palabra de Dios y con el ministerio. Así quiero mandar un saludo a nuestra hermana Giovanna, a nuestro hermano José en Concepción y saludos también a todos, hermanos, a todos aquellos que nos animan, ¿cierto? Hoy día me toca compartir a mí la palabra del Señor y dejamos un poco el Evangelio de Marcos, la vida de nuestro Señor Jesucristo, y vamos a tener un tiempo de reflexión acerca de la palabra de Dios, hermano. Hoy día el título de lo que vamos a compartir se llama Inspiración Divina. Después usted se va a dar cuenta por qué el título se llama Inspiración Divina, hermano. Me gustaría que pudieran abrir sus Biblias en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Vamos a compartir estas palabras o esta perícopa del apóstol Pablo, ¿cierto? Esta carta hermosa que él escribió a Timoteo, y vamos a enfocarnos en estas palabras que él nos dejó por inspiración divina, hermano. ¿Ah? Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Segunda epístola de Timoteo, del apóstol Pablo, 3, versículos 16 y 17. Sé que es un texto que ustedes conocen, hermano, pero no van a creer ustedes que muchas veces no solo lo pasamos por alto, sino que está siendo muy desvirtuado, hermano. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo, ¿cierto? Ese es el texto que vamos a compartir. Vamos a orar al Señor. Padre del cielo, en esta mañana te queremos dar gracias, Señor, por este tiempo de comunión que hemos tenido. Quiero pedirte en especial, Señor, por tu palabra, que nos pueda ayudar, Señor, nos pueda capacitar para cada día poder comprender más la vida cristiana. Te pido, Señor, humildemente, que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, y pueda hablarla no solo con denuedo, sino en un contexto correcto, Señor. Guíame, Señor, y te damos las gracias, Señor, porque tú has dejado esta palabra como inspiración que viene de tu mismo corazón, Señor. Y eso es lo que hoy día queremos aprender y comprender. Gracias, Señor, por tu presencia, que es lo más maravilloso que nos ha pasado en nuestra vida. Y llévate tú en esta mañana toda la gloria y toda la honra, Señor, porque solo tú y nadie más que tú la merece. Amén. Ya, hermano, pueden sentarse. Toda la Escritura es inspirada, dice la palabra de Dios, por el Señor, por Dios mismo. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, en el lenguaje actual dice así: todo lo que está escrito en la Biblia
es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo deben vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. O sea, un texto, hermano, un texto que va dirigido ¿a quién? A la iglesia, especialmente a los creyentes, a los hijos de Dios. Hoy, hermanos, veremos 4 puntos de estas palabras del apóstol Pablo. 4 puntos importantes, hermano, pero sin antes debemos aprender algo o debemos comprender algo al empezar este sermón o este estudio. Y es que el deber de un pastor, el deber de un ministro, sea un obispo, diácono, maestro, hermano, el deber de todo pastor y de quien esté puesto, hermano, en el ministerio, por orden de Dios, ¿cierto? No es el de entretener a la gente. El deber de todo pastor no es el de entretener a las personas en la iglesia para satisfacer los deseos de las personas, hermano. El deber de un pastor no es sino el de enseñar la verdad, el de enseñar la palabra de Dios. Los pastores, los ministros y todos los que han sido llamados al ministerio, el deber y el encargo y la responsabilidad de parte de Dios es que transmitan la verdad, hermano. Que transmitan la palabra de Dios. Y lo más importante, sin falsas enseñanzas. En un contexto correcto y en una sana doctrina, hermano. Ahora, ¿por qué debemos enseñar la verdad? ¿O por qué Dios le pide expresamente a los pastores, a los ministros, ¿cierto?, que deben enseñar correctamente el Evangelio? Cueste lo que cueste. ¿Saben por qué? Porque la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Por eso, hermanos, es importante que los que están adelante en el ministerio, y todos, hermanos, no solo los que estén puestos en un púlpito o en el ministerio, todos aquellos creyentes, hermanos, que realmente sirven al Señor con un buen corazón, deben predicar siempre la verdad y deben ser columna y baluarte de la verdad, hermano. ¿Ah? Aunque te rechacen, aunque digan que tu iglesia es aburrida, aunque te digan que eres aburrido, que tu iglesia tal vez no tiene tanta parafernalia para entretener a la gente, no importa. Tu deber es predicar la verdad, porque Dios dice que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Pablo, aconsejando a Timoteo, le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermano, pensando un poco en esto, muchos pastores y ministros no están cumpliendo
con este deber, con este rol dentro de la iglesia, hermano. No están cumpliendo con esta responsabilidad que Dios les dio de ser columnas y baluarte de la verdad, de enseñar correctamente la palabra de Dios. Hoy en día sabemos que hay pastores que no les interesa enseñar la verdad a la gente. No les interesa que las personas o la feligresía, no sé si está bien dicha la palabra, los feligreses, conozcan la verdad, conozcan la sana doctrina. ¿Por qué? Por diferentes motivos, hermano. A veces hay motivos económicos, a veces hay motivos donde si el pastor les habla la verdad, hay gente que se pueden molestar, enojar, o les pueden a veces bajar, no sé, los diezmos, las ofrendas, porque hay iglesias que en realidad se enfocan más en eso que en enseñarle a la gente la verdad. Les interesa más lo económico. Y eso no debe ser. Ahora, gracias a Dios, hermano, y lo digo humildemente, lo digo con responsabilidad, gracias a Dios, hermano, que nosotros tenemos buenos pastores, hermano. Gracias a Dios que en las iglesias bereas, en las poquitas iglesias bereas que hay, sea en México, Argentina, Perú, en España con nuestro pastor Nicolás García, hermano, tenemos buenos pastores. Pastores que se preparan, que enseñan, que estudian, que escudriñan la palabra de Dios y que la hablan correctamente, hermano. La iglesia, hermano, no está para hacer de ella un lugar, hermano, de entretención o de un club social. La iglesia, hermano, no está para eso. La casa de Dios, la iglesia, que somos nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? No solo es el lugar físico donde nos reunimos, sino que la comunión entre los hermanos, entre los creyentes, hermano, no es para conducirnos carnalmente en nuestras propias pasiones o deseos, sino que es para que realmente podamos siempre estar unidos en la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, hay iglesias que solo buscan, hermano, entretener a la gente. Yo he estado, antes de conocer la sana doctrina y de conocer al pastor Nicolás García, y que gracias a sus enseñanzas y predicaciones es que pude conocer la sana doctrina, el verdadero evangelio, la verdadera vida cristiana. Yo estuve en iglesia, hermano, donde solo entretienen a la gente. ¿Ah? Solo se enfocan en eso. No digo que sea malo tener buena música, tener un buen músico que toque bien el piano, por ejemplo. Yo no estoy en contra de eso. Lo que yo estoy en contra es de que las iglesias se han enfocado solamente en eso, en entretener a las multitudes. Iglesias que solo buscan entretener a la gente con buena música, con bailes, con danzas, que nada tienen que ver, hermano, con la verdadera adoración de Dios. Iglesias hoy en día que son verdaderos circos de entretención, hermano, y parafernalia mundana, con elementos del mundo introducidos en sus cultos, hermano. Verdaderas discotecas mundanas. Incluso hay iglesias en donde a los jóvenes les tienen aparte sus fiestas, sus cristotecas, como la iglesia, por ejemplo, de Cach Luna. ¿Ah?
de este falso pastor o ministro que les tiene a todos sus jóvenes y a las redes de jóvenes que ellos tienen en su iglesia, les tiene cristotecas para que vayan a bailar, para que se conozcan, para que se formen noviazgos, pololeos. Algo pero totalmente mundano, hermano, y carnal, y alejado totalmente de la verdad, de lo que es realmente la adoración verdadera hacia Cristo, hacia nuestro Señor, hermano. Cultos hoy en día, hermano, con luces, con humo. ¿Para qué? Para agradar, hermano, los ojos. Para agradar y darle un rato entretenido a la gente. Y en el fondo para calmar las conciencias. Pero después esas personas vuelven, hermano, a sus casas y siguen siendo las mismas personas. Siguen siendo personas, hermano, sin fruto. Personas sin un crecimiento espiritual. Inmaduros en la fe y en el Evangelio. Personas que después no tienen el carácter de Cristo. Pero sí van a la iglesia, van a entretenerse. Pero la palabra de Dios, hermano, está totalmente alejada de sus vidas. Totalmente. Personas sin un crecimiento espiritual maduro. No tienen los frutos del Espíritu Santo. No tienen el carácter de Cristo. Y sabemos que los frutos del Espíritu Santo ¿son cuáles? Los que están en Gálatas, ¿cierto? La bondad, la paciencia, el amor, la misericordia, el carácter de Cristo, hermano. Hoy en día vemos solo iglesias carnales. Vemos muchas iglesias y ministerios carnales. Gente que solo va a entretener sus sentidos. Gente que va a entretener sus pasiones y deseos y nada más que eso. Pero la palabra de Dios, la Escritura inspirada por Dios, está totalmente alejada, hermano, de estos lugares. Pero están yendo, van a una iglesia, se mueven en el mundo cristiano, pero no tienen los frutos del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, 24 y 25. Hermano, la iglesia, los púlpitos, ¿saben qué? Están para conocer la verdad, para exponer la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Para eso están las iglesias o los púlpitos. Las iglesias o los púlpitos, hermano, no están para contar historias bonitas, no están para contar motivaciones o para motivar a la gente o para entretener los sentidos y distraerte un rato el día domingo, con un buen ambiente, buena música. Los pastores, los verdaderos pastores, las verdaderas iglesias, los púlpitos, hermanos, están para comunicar la verdad de la palabra de Dios. Y sobre todo, hermano, exponer la voluntad de Dios para las vidas de las personas. Ese es el objetivo por el cual Dios nos dejó la palabra de Dios inspirada por medio del Espíritu Santo. Hoy en día vemos ministerio, hermano, con mucho dinero, con muchos recursos, pero totalmente alejados de la verdad de Dios. Ministerios o pastores que no estudian la Biblia, pastores que no les enseñan a la gente
a conocer la Escritura. Y pastores que tampoco, ni siquiera ellos mismos tampoco se preparan para enseñar a las personas. Iglesias, ministerios, que ni siquiera tampoco saben manejar la palabra de Dios. No conocen las doctrinas fundamentales de su fe y de su vida cristiana. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermano, brilla por su ausencia. El estudio, el escudriñar, el profundizar de la palabra de Dios brilla por su ausencia, hermano. Así que como primer punto, esto es solo la introducción, como primer punto, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En el lenguaje actual, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo deben vivir. Ese es el objetivo, hermano, de la palabra de Dios y de la iglesia. El apóstol, ¿cierto? El apóstol Pablo nos dice que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Toda, hermano. Y empieza estas palabras, esta perícopa empieza diciendo toda, completa, toda la Escritura. No es solo una parte de ella, hermano. Pablo dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando dice inspirada por Dios se refiere, hermano, al aliento de Dios mismo, de su mismo Espíritu. Así que, hermano, no solo fueron los hombres que Dios, por medio de su Espíritu Santo, inspiró a que la escribieran, ni fueron, hermanos, simples plumas que se escribió, sino que el Señor, por medio de su Espíritu Santo y por medio de su voluntad, escogió a hombre para dejar escrito esta palabra. Para dejar escrito cuál es su voluntad. Y para dejar los mandamientos de Dios puestos en su ley, hermano. ¿Para quién? Para el hombre. Y esto es algo maravilloso, hermano, que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer, hermano. Él escogió a distintos hombres, distintas personalidades, para expresar su verdad y expresar lo que a Él le agrada y sus mandamientos. Ese era el anhelo del corazón de Dios. Ese es el deseo de Dios, que a través de su palabra, inspirada por su Espíritu Santo, pudieran los hombres conocerle a Él y tener comunión con Dios. Miren, en Jeremías 9, 23 al 24 dice: así dijo Jehová Dios, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová el Señor. Qué tremendas palabras, ¿cierto?, de Jeremías. Dijimos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermano, esta verdad bíblica hoy en día está siendo totalmente atacada.
totalmente distorsionada. ¿Y saben qué? De una manera horrible, de una manera detestable, hermano, sin contemplación y sin un fundamento correcto. Y lo peor, hermano, y lo más triste de esto, hermano, es que está siendo atacada la Biblia, la palabra de Dios, está siendo atacada, hermano, no por gente del mundo o por gente de afuera. Lo peor, hermano, es que está siendo atacada por la misma gente que está dentro de la iglesia, hermano. Por la misma gente que están adentro del cuerpo de Cristo, que están, se supone, insertados en el cuerpo de Cristo. Y eso implica, hermano, ministerios, pastores, predicadores, hermano, que están enseñando mal la Escritura. Personas que están diciendo que la Biblia, que la palabra de Dios, no es inspiración de Dios. Que solo en algunas partes es inspiración y en otras no. Que el Espíritu Santo intervino en algunas partes en la Escritura y en otras no. Otros, que el Antiguo Testamento no importa como el Nuevo Testamento. O que el Nuevo Testamento es más importante que el Antiguo Testamento. Otros que algunos libros o pasajes no son inspirados por Dios, hermano. No son inspirados por el Espíritu Santo. Hermano, nos queda pensar que aquellos que piensan esto, simplemente, hermano, son gente que la verdad me cuesta llamarlos que sean cristianos, hermano. Y creo que a lo mejor no son gente cristiana, menos gente convertida. ¿Y saben por qué? Porque no creen en la inspiración divina. No creen que toda la Escritura es inspiración divina. Y la Biblia claramente nos dice, hermano, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esto, hermano, es lo que nosotros debemos creer. No lo que digan los hombres, no lo que digan los mandamientos de hombres, porque sabemos hoy en día, hermano, que le han agregado un montón de mandamientos de hombres a la palabra de Dios. Hoy en día, como nunca, hermano, hay un montón de denominaciones, hermano, que más predican sus denominaciones, sus mandamientos que ponen, que realmente las doctrinas o los mandamientos de Cristo. Y la Escritura nos ha comprobado que desde los profetas, desde el Génesis, hermano, hacia adelante, citaban continuamente a Dios como fuente de sus palabras, como fuente de lo que ellos escribían, como fuente de lo que ellos hablaban, o de lo que ellos le transmitían al pueblo en ese tiempo, porque sabemos que Dios hablaba a través de los profetas, y los profetas escribían y dictaban o transmitían hacia el pueblo. Por ejemplo, Éxodo 34:27 dice: y Jehová dijo a Moisés, este es un ejemplo, y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Esto usted lo puede encontrar en Éxodo capítulo 34. ¿Qué le dice el Señor? Escribe tú estas palabras. Eso le dice Dios a Moisés.
Hermanos, si tenemos nosotros esta Biblia, si tenemos los 5 primeros libros en nuestras manos, que es el Pentateuco, ¿cierto? Es porque Moisés obedeció, hermano, a Dios. Moisés obedeció a la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios le dijo, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Dios mismo le ordena a Moisés que escriba sus mensajes y palabras. Hay muchos ejemplos, hermano. Hay muchos ejemplos en la Escritura como este. Hay muchos. Jeremías 36, 1 al 2, 1 Samuel 10, 25, 2 Samuel 23, del 2 al 3, Ezequiel 3, 16, Zacarías 4, 8. Hermano, montón de pasajes, multitud de pasajes donde nos demuestra que la palabra de Dios es inspirada por Dios y que Él le pide a los hombres que escriban. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hermano, multitud de pasajes. Toda la palabra, hermano, es inspirada por Dios y es la verdad de Dios. Y toda la Escritura, hermano, es origen divino. Y también incluso los mismos apóstoles, en varias oportunidades, citaron también y recurrieron al Antiguo Testamento, para que digan que aquí no es más importante ni el Nuevo ni el Antiguo. No, tanto los apóstoles como nuestro Señor Jesucristo también citaron al Antiguo Testamento. Por lo tanto, la palabra de Dios, toda es inspirada y toda es importante desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermano. Segundo punto, la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, es útil para enseñar y para redarguir. O sea, es útil para todo, hermano. Te sirve para todas las áreas de tu vida. Sabemos que redarguir en el significado es reprender, ¿cierto? Reprender para traer convicción a nuestros corazones. Redarguir es refutar un error o a veces un pecado, hermano. También redarguir es se puede usar para corregir a una persona, para que también esa persona pueda ir al arrepentimiento, para que pueda ir a la rectitud. Redarguir es guiar, es corregir, es guiar a una persona al arrepentimiento también. Es instruir con la palabra, con el propósito de corregir una acción o conducta incorrecta. Siempre, hermano, buscando que la persona se corrija tal vez en su maldad o rectifique su rumbo, hermano. También contrarrestar argumentos falsos contra la palabra de Dios o contra la fe cristiana. Enseñar y redarguir es decirle a la persona que está en su error, que lo que está haciendo o está enseñando a veces no es lo correcto. Hoy en día nos encontramos con muchas falsas doctrinas, con gente que está enseñando mal el Evangelio, totalmente sacado de contexto. ¿Y qué uno tiene que hacer a través de la palabra de Dios? Redarguir, corregir ese error y por supuesto hacerlo con amor, ¿cierto? Hacerlo con humildad, nunca con soberbia o pasando a llevar a la persona, hermano. Si alguien está predicando un falso evangelio, es a través de la palabra de Dios, es que uno lo tiene que
corregir, enseñarle que lo que está hablando no está conforme a lo que está escrito. Es como darle la vuelta al argumento. No sé si se entiende. ¿Ah? A ese argumento falso, a esa falsa doctrina o a esa falsa enseñanza. Por ejemplo, se habla mucho que la salvación no se pierde. ¿Ah? Cuando la Escritura, hermano, dice todo lo contrario. La Escritura dice que si tú descuidas tu salvación, realmente no solo te vas a perder, sino que te vas a condenar al infierno. Te vas a ir a una condenación eterna. Pero hay mucha gente que dice que la salvación ya está ganada. Por lo tanto, no buscan al Señor, no tienen santidad. ¿Por qué? Porque la salvación está ganada. Pero mire lo que dice Hebreos 2. Hebreos 2, del 1 al 3, por ejemplo, estoy dando un ejemplo como para redarguir, para corregir. Hebreos 2, 1 y 3 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por las que lo oyeron? Este versículo te está advirtiendo que si te descuidas con tu salvación y permites de nuevo que entre el pecado a tu vida, no solo estarás siendo negligente, sino puedes perder tu salvación. Y eso, hermano, tarde o temprano te acarreará un terrible castigo, hermano. Ahora, no es la voluntad de Dios, por supuesto, que la gente se pierda. Pero aquí vemos un ejemplo. Otra cosa importante, para corregir, por ejemplo, la palabra de Dios está para corregir y para instruir en justicia. Corregir significa arreglar, se refiere a la conducta en general de las personas. La Escritura sirve para corregirnos. Sirve también para corregir a alguien que esté mal. Cuando estamos equivocados, es la Biblia, hermano, la que nos muestra la forma de poder corregirnos. Porque la Biblia es como un espejo que nos hace ver también nuestros errores, nos hace examinarnos a nosotros mismos. Por eso que es importante leerla y estudiarla y ponerla también por obra. La palabra de Dios, hermano, siempre te corregirá, siempre te va a confrontar, hermano, y te hará ver el mal en tu vida, te hará ver cuál es tu condición real delante de Dios. Te mostrará tu error y también te mostrará tus imperfecciones. Es la palabra de Dios, inspirada por Dios, la que te va a hacer ver tus correcciones y va a dejar al descubierto tus pensamientos y tus deseos más íntimos. Esto usted lo puede encontrar en Santiago 1:23, Hebreos 4:12. La Biblia, hermano, es como un espejo, el cual nos hace ver nuestros pecados y nuestros errores y nos motiva a hacer lo correcto. La Escritura, hermano, nos corregirá, nos capacitará para hacer lo bueno. Por eso es importante, hermano, el Evangelio. Es la palabra de Dios la que nos instruirá en justicia. Y instruirnos en justicia es vivir vidas rectas, piadosas, ser personas moralmente correctos. Saber distinguir, hermano, entre el bien y el mal.
entre lo que te puede hacer daño y lo que te puede hacer el bien. Y como cuarto punto y último, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el lenguaje actual dice, de ese modo los seguidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. La palabra inspirada por Dios, Dios la dejó ¿para qué? Para que el hombre esté preparado a través de ella para llegar a hacer el bien. El término perfecto no quiere decir que todo lo que tú hagas tal vez no vayas a cometer algún error, sino que significa que podremos ir alcanzando una madurez completa en las cosas de Dios. No que te vayas a equivocar, nos podemos equivocar, hermano, pero no, la palabra de Dios te va a hacer no vivir siempre en el mismo error, en el mismo pecado. Eso es ir a la perfección. Es que no toda la vida seas un bebé o un niño en las cosas espirituales, sino que puedas ir madurando, creciendo, espiritualmente hablando. Eso es llegar a ser una persona completa, madura, en la plenitud del crecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, Pablo estaba convencido de que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que el Señor venga. En Mateo 5:48, eso sale en Filipenses 1:6. En Mateo 5:48 dice, por tanto sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Por lo tanto, ¿quién dice que uno no puede ser perfecto, hermano, o ir a la perfección? Lo que pasa es que hay algunos que se justifican, ¿para qué? Para seguir cometiendo pecados, o para seguir teniendo una vida carnal o liviana ante las cosas de Dios. Total, yo no soy perfecto, pero eso no te da pie a que tú realmente no vayas cada día mejorando en tu vida. ¿Ah? Y quiero terminar con Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es realmente la vida cristiana. Para esto Dios dejó la palabra inspirada por el Espíritu Santo, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o a una mujer perfecta, a la medida de la estatura, de la plenitud del carácter de Cristo. Dios nos pide cada día, hermano, que seamos más perfectos. ¿Perfectos en qué? En servicio, en amor, en fe, en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque Dios busca eso, hermano. Dios busca gente que le adore en espíritu y en verdad, hermano. Dios busca gente, hermano, que realmente vayan a la perfección. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Como conclusión, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil y fundamental para la vida de todo creyente. De todo creyente que enseñe la verdad. ¿Por qué? Porque la Escritura confronta el error, hermano. Corrige los malos caminos, corrige los malos pensamientos. Te entrena para vivir en justicia. De esta manera, hermano, estaremos capacitados para toda buena obra. La Biblia, hermano, esto que Dios nos dejó, no es un libro más. Es inspiración divina, hermano. Fue escrita para conocer la voluntad de Dios.
Fue escrita para que tú conozcas a tu Creador. La Biblia viene del mismo corazón de Dios. Aunque muchos digan que no, aunque muchos digan que es un libro más, no, hermano. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, hay muchas personas que ya no la quieren seguir leyendo porque les dice lo que es incorrecto y confronta las malas conductas y las malas decisiones. La Biblia te enseña a ser una persona correcta, prudente, a vivir bien en este mundo. Por eso que la Biblia es útil para todas las áreas de nuestra vida, hermano. Enseña la verdad, o sea, nos provee de sana doctrina, del conocimiento correcto. Reprende y redarguye, o sea, nos muestra los errores, las falsas enseñanzas y creencias. Corrige, nos guía, hermano, para enderezar nuestro camino y actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos instruye en justicia. O sea, entrena al creyente en una vida de rectitud y de integridad. Teniendo esto, hermano, y practicando y poniendo esto por obra, hermano, estarás completamente preparado o preparada para una vida de rectitud y de integridad delante de Dios. ¿Podrá realmente Dios usarte y ser una buena herramienta, un buen instrumento en las manos de Dios, hermano? Yo te pregunto, ya terminando, ¿crees que la Biblia es inspiración divina? ¿Enseñas la verdad, la sana doctrina? ¿Permitirás que la Biblia te corrija y te perfeccione? ¿Vivirás en justicia? ¿En la justicia de Dios? ¿Amarás la justicia de Dios? ¿Estarás dispuesto a ser redarguido si estás en el error? ¿O redarguir a otros que estén en el error, hermano? ¿O te quedarás callado? Toda la Escritura dan testimonio, hermano, de que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y que da testimonio de Cristo y del Señor. Por lo tanto, hermano, lo que debemos hacer es enseñar a la gente el mensaje de Dios, ayudar a otros y preparar a otros para que también sirvan al Señor y hagan el bien. Que Dios nos ayude, hermano, a ser buenos servidores de Dios, para siempre también hacer el bien a los demás, para siempre tener realmente en alta estima esta palabra, hermano, que tanto le costó al Señor dejárnoslas. Porque Cristo le costó, hermano, su vida, y ahora tenemos la palabra de Dios, hermano, que da testimonio de que hay un Creador, de que hay un Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, hermano, toda. Que no venga nadie a decirte que no es así, porque si no, esa persona realmente está incurriendo en un error. Toda la Escritura es inspirada desde el Génesis hasta el Apocalipsis por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre del cielo, te damos las gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la Escritura que fue inspirada por ti, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque no fueron simples plumas, simples lápices que escribieron, Señor, sino que fuiste tú, Señor, tu Espíritu, tu mismo corazón, Dios mío, que dejaste patentada tu palabra en este libro, Señor. Ayúdanos cada día a comprender tu palabra, para que realmente podamos
ser personas perfectas, que podamos llegar a ser personas que tengamos la estatura y la plenitud de Cristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como nuestro Señor Jesucristo, a que tengamos los frutos y el carácter de Cristo. Ayúdanos siempre a valorar tu palabra, Señor, porque es lo más maravilloso que nos has dejado tu palabra inspirada por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, y llévate tú toda la gloria y la honra, Dios mío, en esta mañana, porque solo tú la mereces. Amén. Hermanos,